En el año 479 a.C., la coalición de ciudades griegas y el ejército persa se midieron en un enfrentamiento decisivo. La llanura de Platea, en Beocia, fue el lugar escogido para definir el futuro de la Hélade. Tras la gran derrota naval en Salamina, en el 480 a.C., el rey persa Jerjes regresó a Asia con buena parte de sus fuerzas, dejando en Grecia a un numeroso contingente bajo el mando de Mardonio. El objetivo era consolidar el dominio persa sobre las ciudades-estado que ya se habían sometido y, si era posible, forzar a otras ciudades importantes, en especial Atenas, a rendirse. Aunque Jerjes ya no estaba presente, Mardonio contaba todavía con un ejército considerable, conformado por tropas procedentes de varias regiones del imperio persa y de algunos aliados griegos, como la ciudad de Tebas, enemiga de Atenas. La estrategia persa se basaba en llevar la guerra a tierra firme y aprovechar su superioridad numérica para obligar a los helenos a una batalla abierta. Por su parte, los griegos tenían dudas sobre cómo actuar, sobre todo en Esparta, ya que muchos preferían defenderse detrás del Istmo de Corinto. Sin embargo, Atenas había sido arrasada por los persas, y su población exigía una respuesta contundente. La necesidad de cooperar quedó clara cuando Mardonio ofreció treguas por separado a los atenienses, con la promesa de reconstruir su ciudad si abandonaban a los espartanos. Atenas rechazó esa propuesta y pidió ayuda a Esparta. Finalmente, se formó una amplia coalición panhelénica con el fin de enfrentar a Mardonio en un combate definitivo. Según fuentes de la época, Heródoto principalmente, el ejército aliado ascendía a decenas de miles de hoplitas, más un número de auxiliares livianos. Mardonio, tras invernar en Tesalia, al norte, decidió moverse hacia Beocia y Ática en la primavera del 479 a.C. Su propósito era invadir nuevamente a la región ateniense, esperando que los helenos acudieran a defenderla. Así, colocó su campamento en las proximidades de Tebas, esperando provocar a los griegos. Mientras tanto, los contingentes aliados, con Esparta y Atenas a la cabeza, se reunieron. El mando supremo recayó en el regente espartano Pausanias, apoyado por Aristides como líder influyente de los atenienses. La elección de Platea se debió a que era una ciudad leal a Atenas, situada cerca del monte Citerón y con accesos a fuentes de agua. Allí, el terreno permitía a los griegos protegerse mejor de la caballería persa, que necesitaba espacio abierto para maniobrar. Por eso, se posicionaron en zonas más altas, confiando en que la infantería hoplita resultaría más eficaz en una lucha frontal si no era flanqueada por la caballería. El ejército persa incluía una gran variedad de tropas, persas con arcos y lanzas cortas, medos, sogdianos, bactrianos, además de ciertos contingentes griegos aliados de Tebas. El de los helenos se componía sobre todo de hoplitas pesados de Esparta, Atenas, Corinto, Mégara y otras polis, que se organizaban en falanges compactas. El número exacto es incierto, pero muchas fuentes hablan de más de 100.000 combatientes en total, sumando ambos bandos. Antes del choque principal, hubo varios días de tanteo. La caballería persa, comandada por un general llamado Masistes, lanzó incursiones contra los griegos para cortar sus suministros de agua y forzarlos a bajar de las laderas del monte. Estos ataques consistían en arqueros montados y jinetes que disparaban flechas desde la distancia, esperando desequilibrar las formaciones helenas. Los griegos, por su parte, se mantenían en una postura defensiva. Esparta y Atenas coordinaban el abastecimiento, aunque era complicado, ya que los persas tenían el control de gran parte de la llanura. En una de esas escaramuzas, los griegos lograron una pequeña victoria cuando derribaron y mataron a Masistes, generando lamentos en el campamento persa. Este suceso elevó la moral helena.
pues demostraba que la caballería enemiga no era invencible. Mientras tanto, Mardonio enviaba mensajeros a distintas polis para intentar atraérselas con promesas de autonomía, pero los líderes de la coalición no cedieron. Cada día que pasaba, se acentuaba la tensión. La llanura quedaba en medio de dos fuerzas dispuestas a un choque de gran magnitud. Los soldados, al anochecer, se recogían en sus tiendas o improvisaban refugios, conscientes de que una sola orden podía desencadenar la batalla. En el campamento griego, distintos grupos compartían hogueras y relatos. Los espartanos se distinguían por su disciplina silenciosa. Alguien que caminara entre sus filas vería a hombres que, al lustrar sus escudos, repetían escuetas oraciones a los dioses tutelares o entonaban los ritmos que usaban para marchar en falange. Un hoplita espartano, con un escudo grabado con la letra lambda, apenas conversaba con sus vecinos. Su sentido del deber había sido forjado desde la infancia. Para él, retirarse era peor que la muerte. Los atenienses, con una tradición diferente, mostraban más vivacidad. Tenían memoria de las batallas de Maratón y Salamina, dos hitos en los que habían triunfado contra los persas. Hablaban de la importancia de defender la libertad de las ciudades-estado, de cómo su flota y sus soldados habían demostrado coraje ante fuerzas superiores. Entre ellos, un hoplita llamado Eurimedón, que recordaba la destrucción de su casa en Atenas, confiaba en que esta victoria serviría para que nadie más osara pisar su ciudad. En la parte central de la línea estaban presentes contingentes de Corinto, Mégara y otras regiones. Se esforzaban por mantener la cohesión. Aunque Esparta y Atenas no siempre se llevaban bien, el peligro persa los había unido. Pausanias, el regente espartano, procuraba que la estructura del mando fuera clara. Cada contingente sabría su posición exacta durante la batalla. Aristides, destacado político ateniense, apoyaba la cohesión y trataba de contener cualquier brote de rivalidad entre griegos. Del lado persa, Mardonio se alojaba en una gran tienda con fastuosas telas y mobiliario lujoso, una muestra del esplendor del imperio. Allí recibía a los nobles de su ejército y a representantes de Tebas y otras polis que apoyaban la causa persa. Confiaba en que un choque directo en terreno llano acabaría con la resistencia hoplita. Su infantería era muy numerosa y la diversidad de tropas le ofrecía diversas opciones tácticas: arqueros, caballería, arqueros montados, contingentes de infantería pesada con escudos de mimbre y lanzas más cortas. Las noches en el campamento persa estaban marcadas por los lamentos por la muerte de Macistes, por el estrépito de herreros que reparaban armas y la charla confusa de soldados venidos de regiones distantes. Muchos sabían de las victorias previas de Persia en Asia, Egipto y otros lugares, y creían que la superioridad numérica les bastaría. Sin embargo, también recordaban fracasos recientes. Comentaban entre sí que el espíritu de los griegos era peligroso y que no habían dudado en atacar a un imperio que se extendía hasta las fronteras de la India. En paralelo, Mardonio intentaba forzar una gran batalla, enviando mensajeros para desafiar a Pausanias a descender a la llanura. Él necesitaba romper la formación helena antes de que sus propias provisiones se agotaran. El terreno inclinado que ocupaban los griegos obstaculizaba el uso total de la caballería y de la infantería ligera persa. Después de varios días de escaramuzas y dificultades de abastecimiento, Pausanias y los líderes helenos tomaron la decisión de replegarse en torno a la ciudad de Platea, donde había mejores fuentes de agua y un terreno que seguía siendo parcialmente ventajoso. Para ejecutar esa idea, planearon un movimiento nocturno que debía realizarse con gran orden. Las falanges se retirarían por secciones, sin descomponerse. Sin embargo, la coordinación falló. Esparta se retrasó, quizás por discusiones internas sobre si era deshonroso retirarse.
Al mismo tiempo, contingentes como los de Atenas y Corinto comenzaron a moverse antes de la señal. Esa desunión creó vacíos en la línea aliada y sembró desconcierto. Al amanecer, parte del ejército griego seguía en el lugar anterior, mientras el resto ya se dirigía hacia Platea. Mardonio, alertado por sus exploradores, interpretó ese repliegue como una huida definitiva. Vio en ello la oportunidad de atacar a un enemigo disperso. Así que ordenó una ofensiva general con el objetivo de aplastar a los griegos en su retirada. Con los primeros rayos de luz, los persas avanzaron sobre un ejército heleno que estaba en pleno movimiento. La caballería penetró rápidamente, disparando flechas y jabalinas, mientras la infantería se acercaba en oleadas. Pausanias, comprendiendo el peligro, reorganizó a los espartanos en forma de falange cerca del santuario de Hera. Los atenienses, al este, se reagruparon también con apuro. Para un soldado de a pie, aquel momento resultó caótico. Se veía polvo levantándose, gritos en persa y en griego, y la confusión de buscar la fila correcta entre tanta gente. Pese a esa confusión, los griegos reaccionaron con la disciplina propia de la falange hoplítica. En la zona de los espartanos se escuchó el sonido de las trompetas espartanas y el golpeteo de las lanzas contra los escudos marcando el paso. Los persas confiaban en sus arqueros y en la masa de tropas, pero chocaron contra murallas de escudos de bronce. La diferencia en equipamiento jugó a favor de los griegos. Los soldados persas usaban escudos de mimbre y armaduras menos pesadas. Sus lanzas, más cortas, no podían penetrar con la misma contundencia en la formación cerrada de los hoplitas. Una nube de flechas caía sobre los espartanos, produciendo golpes sordos contra los escudos, y en ocasiones atravesando a algunos en la segunda o tercera fila. No obstante, la mayoría de los proyectiles rebotaba. Mientras tanto, los hoplitas avanzaban paso a paso, con lanzas largas que se clavaban en la masa de soldados persas. El ruido se volvió ensordecedor. Metal contra metal, gritos, el relinchar de caballos intentando rodear la falange. En un rincón del frente, un veterano lacedemonio mató a un portaestandarte persa y su unidad celebró con un rugido que resonó entre las filas. En paralelo, el otro flanco de la batalla enfrentaba a los atenienses contra contingentes beocios que apoyaban a los persas, incluida la ciudad de Tebas. Allí se libraba un choque fratricida entre griegos, con estilos de combate parecidos. Los tebanos llevaban sus propios hoplitas, pero la moral de algunos contingentes no era firme, pues sabían que la mayoría del mundo griego estaba en el bando opuesto. Los atenienses, dirigidos por Aristides, sostuvieron un enfrentamiento duro. Las lanzas se rompían y las espadas tomaban el relevo. El campo se cubría de polvo y sangre. Un hoplita ateniense, con la cota de lino ensangrentada, pensaba en su familia refugiada en Salamina, jurándose que no dejaría que el invasor dominase su ciudad otra vez. Con la ayuda de refuerzos venidos de Platea, al final los atenienses comenzaron a imponerse, empujando a los tebanos hacia las afueras. En la zona central de la contienda, la figura de Mardonio resaltaba con su armadura elaborada y su posición de mando. A lomos de un caballo, alentaba a sus hombres a no ceder, gritando que la retirada griega era inminente. Sin embargo, la presión espartana y la coherencia de la falange acabaron mermando la defensa persa. Entre las filas enemigas, el rumor creció. Las formaciones se deshilachaban. A ratos, la caballería no podía maniobrar con la efectividad deseada, y el número de bajas aumentaba. En medio de ese desorden, Mardonio resultó mortalmente herido. Las crónicas difieren sobre si fue por una lanza espartana o un arma arrojadiza. Esa muerte supuso un golpe letal a la moral de sus tropas. Numerosos soldados, al ver a su comandante caer, huyeron en dirección al campamento fortificado. El vacío de mando se notó de inmediato.
La coordinación persa se desmoronó. Muchos jefes menores no sabían si reagruparse o continuar la lucha. El ataque se transformó en una desbandada parcial. Para los griegos, la caída de Mardonio fue la confirmación de que la victoria estaba al alcance. Los espartanos, enfocados en mantener su orden cerrado, avanzaron con decisión. Los persas, carentes de un líder central, se dispersaron. Los aliados que no querían morir en vano abandonaron también el campo. Era el momento en que la coalición helena demostró su solidez en el golpe definitivo. Las tropas en fuga se refugiaron en su campamento cercado por empalizadas. Los griegos, con la adrenalina de la victoria, se lanzaron a asediar esas defensas improvisadas. Aunque hubo cierta resistencia inicial, la disparidad en moral resultó decisiva. El muro de madera y zanjas no bastó para detener a los hoplitas. En un acto final de lucha, algunos grupos persas quedaron atrapados en el interior y se produjo un combate caótico. Los griegos entraron en tromba y capturaron un botín enorme: metales preciosos, animales, telas lujosas y provisiones. El contraste entre la sencillez de los guerreros helenos y la opulencia persa impresionó a muchos. Se narra que Pausanias recorrió la tienda de Mardonio, asombrándose de la riqueza que había. Sin embargo, ordenó contener cualquier exceso y mantener la disciplina. Aún así, en el calor del momento, hubo saqueo y matanzas, algo habitual tras una gran batalla antigua. Con el campamento tomado y el ejército persa desintegrado, la victoria helena quedó sellada. Los grupos que escaparon de Platea lo hicieron en forma de huida desordenada, sin opción de reorganizar una fuerza considerable. El núcleo de la invasión había sido destruido. La batalla de Platea supuso el final de la amenaza persa en Grecia continental. Cuando las noticias se esparcieron, las póleis respiraron aliviadas. El ejército que quedaba tras la derrota en Salamina ya no podía continuar la conquista. Para los griegos, especialmente espartanos y atenienses, aquello fue una confirmación de la eficacia de la falange hoplita y de la determinación de la alianza. Platea se convirtió así en la tercera gran victoria simbólica tras Maratón en el 490 a.C. y Salamina en 480 a.C. Para Esparta, el prestigio aumentó, ya que habían liderado la campaña bajo Pausanias, consolidando su imagen de potencia militar terrestre. Para Atenas, implicó un respiro que le permitió reconstruir la ciudad y poco después liderar la formación de la Liga de Delos, encaminándose a convertirse en el centro de un imperio marítimo. El imperio persa, por su parte, mantendría su hegemonía en Asia, pero renunció a proseguir expediciones de gran magnitud contra la Hélade. La ambiciosa campaña de Jerjes había terminado con un coste elevadísimo y sin éxito. Tebas, que había colaborado con los persas, sufrió consecuencias políticas y quedó muy mal vista por el resto de Grecia durante años. Tras el combate, los griegos enterraron a sus muertos con honores. Los espartanos, fieles a su costumbre, rindieron tributo a cada caído. Los atenienses hicieron lo propio con sus guerreros y levantaron un trofeo conmemorativo, parte de la práctica habitual en las victorias. La llanura de Platea exhibía restos de escudos rotos, armas dispersas y cuerpos que yacían en el polvo. Una visión contundente de la dureza de la guerra en la antigüedad. Algunos soldados rasos que habían sobrevivido al choque vagaban por el campo en busca de amigos o familiares. Un hoplita corintio, con el rostro endurecido, decía haber visto huir a un contingente asiático al que no pudo perseguir por el cansancio extremo. Un arquero persa, rezagado y herido, se dejó caer contra un tronco esperando un fin inevitable. En la mente de muchos persistía la mezcla de cansancio, alivio y tristeza al constatar el alto número de víctimas. Pausanias,
conversó con otros líderes acerca de la prudencia que debía mantenerse para no caer en un exceso de triunfalismo. Sabían que las polis griegas solían enfrentarse entre sí, y la unión era frágil. Pero por ese día se contemplaban como compatriotas que habían logrado una gesta extraordinaria. La batalla de Platea, en el año 479 a.C., fue el desenlace de la segunda invasión persa y la confirmación de la capacidad griega para repeler a un imperio inmenso. A pesar de las tensiones internas y de la desigualdad numérica, la disciplina y el coraje de las falanges hoplíticas, sumadas a una organización defensiva inteligente, prevalecieron sobre el poderío y la variedad cultural del ejército de Mardonio. Al caer la tarde sobre la llanura, la última resistencia persa se había esfumado, y los aliados griegos se alzaron victoriosos. Con aquel triunfo, Grecia ingresó en un período que abriría las puertas al auge cultural y político de los siguientes decenios. El nombre de Platea quedó grabado junto a Maratón y Salamina, como uno de los hitos que forjaron la identidad helena. De este modo, la historia demostró que, incluso frente a un imperio con mayores recursos, la convicción y la unidad podían imponerse en la balanza. El destino de la Hélade quedó sellado con la libertad y el orgullo reafirmados, sellando la gran epopeya de las guerras médicas.